¿Has querido empezar nuevos hábitos en tu día, como leer libros, ir al gimnasio o comenzar con una nueva disciplina? ¿Cómo te ha ido en el intento? ¿Qué pasó cuando lo lograste y qué pasó cuando quedó a media o peor aún quedó solo en un deseo? Hábitos Atómicos de James Clear nos enseña que para hacer grandes cambios no hay que reinventarse completamente, sino basta con realizar pequeños cambios en nuestros comportamientos para generar tanto nuevos hábitos positivos y también eliminar los hábitos negativos, que es igual de importante. Y esto por medio de cuatro simples leyes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. James Clear es un importante escritor en el ámbito de creación de hábitos y mejora continua. Ha dado charlas en varias empresas: Cisco, General Electric, Honda, LinkedIn, Intel y un sinfín más. Ha vendido más de 9 millones de copias con su libro Hábitos Atómicos, que estuvo más de un año en el New York Times en la lista de bestsellers y ha sido traducido a más de 50 idiomas. Y no es por menos, porque está muy bien escrito y tiene un enfoque bien práctico, ha tenido muy buena llegada. Así que comenzamos. Y el libro parte explicando cómo pequeños cambios pueden tener grandes impactos en tu vida. Y parte con el ejemplo de los ciclistas de Londres, donde previo al 2008 no ganaban ninguna medalla los ciclistas desde 1908. Y hicieron distintos cambios en su entrenamiento, donde fueron midiendo y mejorando de poco y lograron en 2008-2012 una serie de medallas e incluso victorias en el Tour de France. Y se considera que es una de las más importantes en la historia del ciclismo. Y aquí nos repite un concepto, de hecho, que ya habíamos visto en un episodio anterior del Club de las 5M sobre mejorar un 1% diario, es equivalente a mejorar 37 veces en un año. Y ahí también nos pone otro ejemplo como de esto mismo, de cómo direccionar. Por ejemplo, si yo soy millonario, pero resulta que estoy gastando más de lo que me ingresa, estoy direccionando mi vida hacia la pobreza. En cambio, si yo hoy día no tengo dinero, pero estoy gastando menos de lo que me ingresa, entonces estoy avanzando hacia una libertad financiera. Entonces, lo importante es el hábito y tu accionar en el proceso más que pensar solamente en la meta. Por eso, más importante que las metas son generar los hábitos para generar las metas. Y así tus hábitos son en lo que te terminarás convirtiendo. Y ahí dentro de los cambios que van a estar asociados a estos hábitos, hay tres capas. La primera es el cambio del resultado, donde realmente definimos solamente la meta. Esa es como la más simple, la capa de afuera, la superficial. Es la que cualquiera puede llegar. Decir, yo deseo una casa o yo deseo leer un libro, yo deseo ir al gimnasio o cualquier meta, cuando tú te la planteas, esa es el cambio de resultado que va asociado a la primera capa. Pero después de esa capa hay una más importante que es el cambio de proceso. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿cómo lo logramos? Y después de esa está la capa más profunda, que es la tercera capa, que es el cambio de identidad. Y aquí tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo, sacar nuestros sesgos y estar dispuestos a renunciar a lo que somos para convertirnos en esta nueva persona. Por ejemplo, si tienes una meta que es dejar de fumar, entonces, y estás en la capa uno solamente, que te queda solo en el planteo de la meta, tu respuesta al integrarte a un grupo de fumadores va a ser: no, estoy intentando dejar de fumar o estoy fumando menos.
Pero en cambio, cuando tú ya vas a la capa 3, que es la más profunda, tu respuesta no va a ser solamente el planteo de la meta, sino que va a ser el planteo de un cambio de identidad. ¿Cómo sería tu respuesta? No, no fumo o soy no fumador, que es muy distinto a quedarse solamente en la meta. Pero ¿y cómo se aprenden los hábitos? Bueno, aquí él plantea que se aprenden de la experiencia y para eso cita un experimento que se hizo con gatos, donde le generaban un problema simple, donde tenían que apretar una palanca y cuando lo lograban, al otro lado había una porción de comida donde ellos naturalmente era una recompensa para ellos. Entonces se midió los tiempos que se demoraban en activar la palanca y se dieron cuenta que a medida que pasaba el tiempo, el gato iba generando un hábito de aprendizaje en virtud de su experiencia y cada vez se demoraba menos. Entonces la conclusión del experimento de Thorndike fue que las consecuencias positivas se repiten y las consecuencias negativas no se repiten. Pero, ¿cómo lo hacemos para crear un hábito? Para eso, el autor nos explica cómo desglosar los distintos pasos que nos llevan a generar un hábito tanto positivo como negativo. Entonces nos dice que son 4 pasos: la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Y te lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, suena tu teléfono, esa vendría siendo una señal. Esa señal de que suena el teléfono, ¿qué va a hacer? Que nosotros queramos saber por qué está sonando. O sea, ahí hay un anhelo. Primero señal, después anhelo. Ese anhelo nos va a hacer algo a nosotros, una respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Abrir el teléfono. O sea, señal, suena el teléfono, anhelo, quiero saber qué dice, y respuesta, abro el teléfono. Al abrir el teléfono obtengo mi recompensa, que es que se satisfizo la necesidad de saber qué dice. Entonces, en sentido inverso, ¿cómo elimino un hábito? La señal tengo que hacerla invisible, el anhelo tengo que hacerlo poco atractivo, la respuesta tengo que hacerla difícil, y la recompensa hacerla poco satisfactoria. Por ejemplo, para el mismo caso del teléfono, la señal podría apagar el teléfono. Luego, para disminuir el anhelo, decir en voz alta las consecuencias negativas de perder el tiempo en redes sociales, por ejemplo. Luego, para hacer la respuesta difícil, puede ser dejarlo en otra habitación. Y por último, la recompensa, ¿cómo la podría disminuir? Creando una multa o un castigo si es que voy a ver el celular en cierto horario. Entonces, conociendo estas 4 etapas que nos van a llevar a tener hábitos buenos o hábitos malos, el libro se encarga de explicarte 4 leyes, una ley para cada etapa, tanto para crear como eliminar hábitos. Y estas leyes son: cuando sea difícil de recordar, haz lo obvio. Cuando no tengas deseo, haz lo atractivo. Cuando sea complicado, haz lo sencillo. Y cuando no tengas deseo, entonces haz lo satisfactorio. Cada una de estas leyes las vamos a profundizar y ver con ejemplos para entenderlas con más detalle. La primera, hacer lo obvio, está asociado a la señal. Entonces aquí recomienda señalar los hábitos. Entonces cuenta la historia del método Point and Call, que significa como apuntar y decir o llamar, que le salvó la vida a una mujer en Japón. ¿Por qué? Porque se le había atorado la puerta, en la mano en la puerta, y resulta que había un sistema en Japón que el conductor estaba obligado a decir todo lo que observaba en las cabinas. Entonces, al pasar por este protocolo de seguridad, se percató del problema, abrió la puerta y la mujer pudo entrar sin ninguna herida grave. Entonces, el autor recomienda anotar tus hábitos y luego ponerle un más si es que es un hábito positivo, un menos si es un hábito negativo y un igual si no es ningún ni positivo ni negativo.
Entonces hay algunos hábitos que serán buenos y otros que serán malos dependiendo de tus metas. Por ejemplo, a lo mejor despertar, poner el despertador, va a ser un buen hábito, no necesariamente. Va a ser un mal hábito, no necesariamente. Entonces es un hábito igual. Después, comer tal cantidad de porciones, eso sí que va a depender de tu meta. Porque si es que tu meta estás yendo al gimnasio y quieres ganar músculo, entonces probablemente tus porciones tienen que ser altas. En cambio, si quieres bajar de peso, tus porciones van a tener que ser bajas. Entonces, en función de tus metas, tú vas a evaluar si los hábitos que estás teniendo son buenos o malos. Entonces, cuando estés cometiendo un mal hábito, lo que debes hacer es nombrar la acción y nombrar las consecuencias. Por ejemplo, estoy comiendo una galleta y esto me hará subir de peso y es perjudicial para mi salud. Y decirlo en voz alta. Luego, un segundo punto asociado a esta ley de hacer lo obvio, asociado a la señal, es hay que poner horario, tiempo y espacio. Entonces, para eso te explica un experimento que se hizo, donde habían tres grupos de personas que estaban haciendo ejercicio. El primer grupo simplemente se le pidió anotar sus ejercicios. El segundo grupo se le da una, además que tenían que anotar sus ejercicios, se les daba una motivación que tenían que leer sobre ejercicio físico y le explicaban beneficios de la salud. Y el tercer grupo, además que se le explicaba y se le pedía anotar, se le pedía planificar su entrenamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que los que tuvieron por lejos mejores resultados fue del grupo 3, los que tenían esta diferencia de que planificaban su entrenamiento. Entonces, el autor recomienda la importancia de ponerle hora, tiempo y espacio. O sea, no basta con decir, ya quiero hacer lagartijas o quiero hacer flexiones de brazo. No, tienes que decir, tengo que hacer lagartijas en tal horario, durante tanto tiempo y en este lugar. Y eso va a ser mucho más probable que suceda a que simplemente lo dejes en el aire. Luego, una tercera recomendación asociada a esta primera ley, que es hacerlo obvio, se trata de concatenar hábitos. Y esto lo parte explicando con el efecto Diderot. ¿Qué es el efecto Diderot? Se llama así porque se trata de la historia de una persona que era pobre, pero que era cofundador y escritor de enciclopedia. Y él quería pagarle la boda a su hija, pero no podía por dinero. Entonces en eso Carolina la Grande, esto pasó muchos siglos atrás, se apiadó de él y le compró su biblioteca por 1000 libras, que a dinero de hoy es mucho dinero. Entonces con esa nueva riqueza pagó la boda de su hija, pero además empezó a gastar el dinero de manera innecesaria, con batas de alto valor, sillones de piel, mejores espejos, y así cada gasto lo llevó a otro gasto innecesario. Entonces a partir de ahí nace el efecto Diderot. Y muchos comportamientos humanos hoy en día siguen este ciclo. O sea, están concatenados. Por ejemplo, si vas al baño, te lavas las manos y después te tienes que secar con la toalla, ¿qué hace? Que tengas que comprar jabón. ¿Qué más hace? Que tengas que lavar la toalla. Al lavar la toalla tienes que comprar detergente. Después necesitas lavadora y así, etcétera. Pero este efecto, lo bueno es que tú lo puedes usar a tu favor, concatenando hábitos. Por ejemplo, quiero meditar, pero no encuentro el momento, lugar ni tiempo. ¿Qué hago? Lo asocio a algo que yo ya tengo integrado. Por ejemplo, mi café. Cada vez que yo me tomo un café, voy a meditar X cantidad de tiempo en tal lugar. O después de trabajar, iré al gym. Y así puedes encadenar hábitos de manera más fácil y puedes usar el efecto de Diderot a tu favor. Un cuarto punto asociado a esta primera ley, que es hacerlo obvio, se trata de diseñar tu ambiente. ¿Esto a qué se refiere? Parte contando un experimento con personas que tenían problemas para dormir. Entonces, la solución fue que cada vez que tuvieran problemas para dormir o para conciliar el sueño, lo que tenían que hacer era salir de su cuarto
y cuando solo tuvieran un sueño así fulminante que no los permitiera seguir despiertos, solo ahí volvieran a su cuarto, a su habitación y a su cama a descansar. Y eso a largo plazo les facilitó mucho el sueño. ¿Por qué? Porque fueron capaces de asociar cama y su habitación a descanso. Entonces, en general, el autor sugiere que para un lugar tengas un solo uso. También ahí, para reforzar su idea, cuenta que en la guerra de Vietnam se detectó que el 35% de los soldados había probado la heroína y 20% era adicto. Entonces se comenzó a hacer seguimiento de esta situación y resultó que cuando volvieron de la guerra, de todas las personas que eran drogadictas y adictas, solo el 5% volvió a consumir. Entonces esto en la época fue muy revelador porque derribó muchos mitos asociados a la adicción o lo difícil que era dejarla. Porque aquí lo único que pasó fue que se les cambió el ambiente. Porque cuando volvieron a Estados Unidos ya no estaban esos disparadores o esas señales que hacían que volvieran a reincidir. Vale decir, su grupo de amigos que también consumía heroína o el ambiente que estaban de guerra, etcétera. Entonces eso, a diferencia de lo que pasa con poblaciones con drogadictos que se van a rehabilitación y que se rehabilitan, pero resulta que salen de ahí y vuelven a recaer, es porque vuelven a sus círculos, que en esos círculos están llenos de señales negativas y disparadores que les recuerdan a sus antiguos hábitos y por lo tanto recaen. Entonces, por el contrario, para desaparecer el hábito, lo que hay que hacer es hacerlo invisible, la señal o el disparador. Entonces, en resumen de esta primera ley, que es hacer lo obvio, tú tienes que escribir tus hábitos actuales, planificar acumulación de hábitos o concatenar tus distintos hábitos y diseñar un ambiente óptimo para finalmente eliminar tus malos hábitos. Y así pasamos a la segunda ley, que es hacer tu hábito atractivo. O sea, que está asociado a la parte de anhelo. ¿Cómo anhelamos más este hábito? ¿Cómo lo deseamos más? Entonces te explica varios experimentos, pero uno de los más interesantes es el tema de la adicción al juego. Que hay un pico de dopamina en la adicción al juego, pero que no es al momento de recibir la recompensa, sino al momento de hacer la apuesta, que es lo mismo que le pasa a los adictos a la droga, que sus picos de dopamina no son cuando están consumiendo la droga, sino que al momento de verla. Entonces, a partir de este comportamiento, el autor sugiere que hay que anticipar la recompensa. ¿Cómo? Porque al obtenerla se libera la misma sustancia. Por ejemplo, para un niño anticipar la Navidad puede ser igual de disfrutable que la misma Navidad. O para un adulto anticipar sus vacaciones puede ser mejor incluso que las mismas vacaciones. Es la diferencia entre desear y gustar. Y el cerebro tiene más áreas asociadas a desear que a gustar. Entonces, ¿cómo logramos esto? Por medio de acumulación de tentaciones, que es algo que quieres hacer con algo que necesitas hacer. Por ejemplo, necesito llamar a un cliente, pero quiero ver un partido del mundial. Entonces, cuando tengas ganas de ver el mundial, lo que tienes que hacer es llamar al cliente y luego puedes ver el mundial. Otro ejemplo que da el autor es de un estudiante de ingeniería que quería bajar de peso. Entonces, él lo que hizo fue conectar, por ejemplo, su cuenta de Netflix a su bicicleta estática. Entonces, Netflix solo se activaba cuando la bicicleta estaba sobre cierta velocidad. Y así él estaba también asociando algo que quería hacer con algo que necesitaba hacer. Un segundo punto de esta segunda ley, que es hacer tu hábito más atractivo, o sea, mejorar el anhelo, además de concatenar o acumular tentaciones, lo que tenemos que hacer es rodearnos de gente que comparta nuestras mismas metas. Aquí el autor explica
que hay una necesidad humana en esto de intentar pertenecer a un grupo. Entonces, este impulso, lo mejor es utilizarlo a tu favor y rodearte de gente que esté en un ambiente que tenga la misma intenciones o metas que tú. Entonces aquí cuenta el experimento de una persona que se puso en un grupo de actores y al grupo le preguntaban cierta pregunta y todos los actores respondían mal a propósito. Y la persona que estaba siendo experimentada, resulta que a medida que había más personas respondiendo mal, él a propósito también, sabiendo que estaba equivocado, respondía mal. ¿Por qué? Porque ante su inseguridad y sus ganas de pertenecer al grupo, prefería responder mal con el resto que responder bien solo. Entonces después, para complementar ese experimento, también cuenta otro que se hizo con monos, donde había un mono que estaba primero en un grupo, que sacaba las nueces con una técnica muy eficiente, se saca el mono, se pone en un grupo B, donde ese grupo B se le había enseñado una técnica mucho menos eficiente para abrir las nueces, y resulta que el mono, a pesar de que ya sabía una mejor técnica, prefiere cambiar su técnica a esta menos eficiente con tal de encajar en el grupo en el que está. Entonces, hasta ahora tenemos hacer lo obvio, que se refiere a hacer el hábito más obvio, más visible, como escribiendo tus hábitos actuales, los visibilizas, planificando tanto en tiempo, lugar y horario tus hábitos, concatenar tus hábitos, o sea que un hábito que ya es parte de ti sea el disparador o señal de un siguiente hábito, diseñar tu ambiente, o sea que cada ambiente esté separado para lo que tú deseas hacer, y eliminar malos hábitos. Después vimos la segunda ley, que es hacer el hábito más atractivo, y para eso dimos dos puntos principales, que es anticipando la recompensa y rodeándote de gente que comparta tus hábitos deseados. Y así pasamos a la tercera ley, que es hacerlo sencillo, que está asociado a la respuesta. Porque teníamos, ¿no es cierto? Primero vamos a tener una señal, cuando hablábamos el ejemplo del teléfono, que la señal es que suena el teléfono, el anhelo es el deseo de ir, y la respuesta, ¿no es cierto?, sería lo que nosotros queremos hacer por esa señal, que es ir a contestar el teléfono. Entonces, para nuestros hábitos, en esta sección, nosotros cuando queramos un hábito positivo, vamos a querer que esa respuesta sea algo sencillo de hacer, y cuando sea un hábito negativo que queramos eliminar, esa respuesta vamos a querer que sea algo difícil de hacer. Entonces, asociado a esta tercera ley de hacer el hábito de una manera sencilla, nos parte explicando un experimento de dos grupos de personas donde uno era evaluado con sus fotos de manera cualitativa, o sea, la cálida, y la otra, el otro grupo, era evaluado de manera cuantitativa, o sea, cuántas fotos tomaba. Curiosamente, el grupo que fue evaluado de manera cuantitativa, o sea, por su cantidad de fotos en vez de su calidad de fotos, finalmente tuvo una mejor calidad de fotos también. ¿Por qué? Porque mientras los que eran evaluados por su performance cualitativa se quedaba mucho en la teoría de cuál será la mejor foto, los otros se fueron a actuar, se fueron a ejecutar directamente. Y por lo tanto, la misma acción los llevó a perfeccionar su técnica. Entonces, de aquí es que el autor concluye que lo mejor es actuar, es poner manos a la obra. Esa es la mejor manera de hacerlo sencillo. Y aquí nos diferencia entre ponerse en marcha y actuar. Ponerse en marcha, por ejemplo, estoy investigando sobre la manera de hacer algo. Y actuar es derechamente ejecutar. Aquí él llama derechamente ejecutar. Por ejemplo, si es que quiero bajar de peso y estoy leyendo de nutrición, entonces ponerse en marcha
tendría que ser leer nutrición, pero ejecutar sería efectivamente comer bien, actuar, etcétera. Si, por ejemplo, quiero subir mi masa muscular, ponerse en marcha sería matricularse en el gimnasio, pero actuar sería derechamente ir a entrenar. Entonces, la repetición y el actuar es lo más importante para generar un hábito. Pero ¿qué tiene que ver el tema de actuar con hacerlo más sencillo? Bueno, se refiere a que, por ejemplo, si tú deseas ir al gimnasio, entonces tu manera de actuar sería dejar la ropa lista el día anterior. Si quieres dibujar más, por ejemplo, entonces dejar tus cosas para dibujar sobre la mesa. Al contrario, si es que quieres dejar de ver televisión, entonces a lo mejor dejar el control de la televisión cada vez que lo uses sin pilas y guardado, cosa que después sea más difícil de usar. O dejar el celular en otra habitación. O borrar las aplicaciones en redes sociales de tu teléfono. Ahí tus malos hábitos los estás haciendo más difícil y tus buenos hábitos los estás haciendo más fácil. Entonces aquí para facilitar esta parte de hacerlo más sencillo, nos explica la herramienta de la regla de los 2 minutos, que se refiere a hacer algo muy sencillo, pero que es como el inicio del hábito. Por ejemplo, el hábito puede ser querer leer. Entonces, con la regla de 2 minutos, se trata de los primeros 2 minutos leer una página. Si quiero salir a correr, entonces los primeros 2 minutos es ponerse el zapato para correr. En general, hacerte presente con un ritual para crear tu hábito, porque esos 2 primeros minutos son los que van a marcar tus próximas horas. Por ejemplo, cuando te levantas y te pones la ropa de gimnasio, eso va a definir que tú vas a estar en el gimnasio las próximas 3 horas en vez de estar en el trabajo las próximas horas. Entonces, es como un método de autoengaño. Entonces, hasta ahora tenemos la primera ley, que es hacer el hábito obvio. Como dijimos, escribir tus hábitos, planificar con tiempo, lugar y horario tus hábitos, concatenar hábitos, cosa que uno sea el disparador del siguiente, diseñar tu ambiente y eliminar los malos hábitos. La segunda ley, hacerlo más atractivo, o sea, para anhelarlo más por medio de 2 puntos, anticipando la recompensa y rodeándote con gente que comparte tus hábitos deseados. Y la tercera ley, hacerlo más sencillo, principalmente por medio de reducir los pasos entre tú y tu buen hábito, dominar el momento decisivo con la regla de los 2 minutos y hacerlo simple. Y si tú quieres eliminar un mal hábito, sería reversando estos pasos. Y así pasamos a la cuarta y última ley, que es hacerlo satisfactorio, que está asociado al paso de la recompensa, de obtener la recompensa de nuestro actuar o de nuestro hábito. Entonces aquí parte comparando cómo sobrevivían nuestros ancestros paleolíticos a cómo se sobrevive hoy, porque normalmente lo que hacía que una persona sobreviviera era obtener la recompensa inmediata, buscando comida, refugio. Entonces nuestro cerebro está diseñado más para eso que para los tiempos recientes. Y cuando digo tiempos recientes me refiero a los últimos 10.000 años, que con la agricultura hubo un cambio a este tipo de pensamiento porque ya los incentivos a la recompensa retardada eran mayores con la agricultura. ¿Por qué? Porque plantábamos hoy y íbamos a tener la cosecha en un par de meses más. Y los últimos siglos también se ha intensificado con la tecnología, con ahorrar para la vejez y todo lo que vemos hoy en día. Pero nuestro cerebro no ha cambiado mucho a lo que estaba programado para un principio, que era recompensa inmediata. Entonces, una estrategia para posponer la gratificación inmediata, el autor nos cuenta que podría ser, por ejemplo, cuando tú cancelas tu cuenta de Netflix, depositar el dinero de la cuenta de Netflix en una cuenta de ahorro. Entonces, ¿ahí qué estás haciendo al cancelar tu cuenta de Netflix? Estás postergando una gratificación inmediata, pero al mismo tiempo, por lo menos estás depositando ese dinero que te da también una pequeña gratificación inmediata
de tener esa cuenta en tu cuenta de ahorro y además a largo plazo es una gratificación retardada. ¿Por qué? Porque ese dinero, a pesar de que no lo estás usando ahora, cuando esté ahorrado después de mucho tiempo, sí que te va a dar los beneficios que tú esperas. O por ejemplo, cuando vayas a salir con un amigo o con otro grupo de gente y decidas postergar esa gratificación inmediata, o sea, no ir, ese dinero que hubieses gastado, automáticamente depositarlo en una cuenta, cosa de que tu cuenta de ahorro siga creciendo y sea una gratificación retardada. Otra estrategia que nos dice el autor de cómo mantener buenos hábitos puede ser marcando en un calendario tus rachas. Por ejemplo, todos los días que hago este hábito, marcar con una X o mantener una línea en el calendario cada vez que la tengo. Y cuenta la historia de la estrategia del clip, que era un vendedor que tenía dos cajas. Todos los días llegaba y había una caja con 120 clips y la otra caja estaba vacía. Y a medida que le iba haciendo una llamada de venta, que era su rubro de negocio, pasaba un clip de la llena a la vacía. Y todos los días su meta era vaciar la caja. Eso hacía que viera un avance de su trabajo durante el día. Y al ver ese avance servía de motivación para seguir con su hábito del día a día y así logró grandes cosas. Y una siguiente estrategia para esta cuarta ley de hacerlo más satisfactorio, el hábito, cuenta la regla de los ricitos de oro. Entonces ahí parte con una historia de un niño que hace un par de décadas atrás encontró trabajo en Disney, luego comenzó con actuaciones, una vez actuó para un público pequeño, a veces incluso vacío, pero ya cuando tenía 20 podía tener rutinas un poquito más largas y así fue mejorando año tras año hasta que a los 30 ya salía en la televisión y después ya con los años se hizo famoso. Este comediante era Steve Martin. Entonces la regla de Recitos de Oro dice que los humanos experimentamos los niveles más altos de motivación cuando el trabajo en alguna tarea está en nuestros límites, pero no muy difícil, o sea, no se pasa de nuestros límites, sabemos hacerlo, pero tampoco muy fácil que sea aburrido. Y Steve Martin es un gran ejemplo porque avanzó así toda su vida, fácil pero de a poco, de maneras pequeñas y controladas. Y una de las últimas historias que cuenta el autor es cuando le pregunta a un entrenador de alto rendimiento cómo mantenerse motivado, con disciplina, cómo seguir adelante. Y la respuesta de él fue manejando lo aburrido, porque al principio se tienen avances de novato que siempre son grandes, son pasos agigantados y son rápidos, pero después los avances son lentos y se comienza a desvanecer la motivación. Entonces la mayor amenaza al éxito es el aburrimiento y eso hace que comience un ciclo interminable. Como decía Maquiavelo, a aquellos que le va bien tienen tanta necesidad de cambiar como a aquellos que les va mal. En conclusión, las cuatro leyes, ¿cómo las aplicas? Cuando sea difícil de recordar, haz lo obvio. Cuando no tengas deseo de hacerlo, vuélvelo atractivo. Cuando sea muy complicado, vuelve tu hábito sencillo. Y cuando no tengas deseo de hacerlo, hazlo satisfactorio. Y el secreto es nunca dejar de realizar mejoras. No tengas miedo a dejar tu viejo yo, a cambiar tu identidad y enamórate del proceso de cambio. Y así concluimos este episodio de Sundoku. Recuerda darle seguir al podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.